Hola Sofía, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Bien, gracias. Qué bueno. Aquí estoy para la prueba. ¿Qué tal? Quedé con varias dudas sí, en cuanto al calor latente, profe, no me Ya, acuerdo. vamos a revisar todas esas cositas y después al final me dice acaso tiene alguna duda. Ya, profe, muchas gracias. Ok, ¿por qué? Ya jóvenes, muy buenas tardes. Partimos la clase de hoy. Como yo les comentaba, me gustaría hacer una especie de resumen, de repaso con todos los contenidos que nosotros vimos para que queden más o menos preparados para lo que sería el certamen del próximo miércoles, que si bien la clase parte a las 14 horas, yo le puse a las 14:15, o sea, le di unos 15 minutos más, por si es que alguien ahí está medio complicado con el horario y que el almuerzo todavía no termina, qué sé yo, así que 14:15 partimos lo que es este cuestionario online, ¿ya? Y para ello también déjeme compartir lo que es el aula. Yo puse una especie como de ejemplo al final de la unidad número uno, que dice acá cuestionario de prueba sin nota. Creo que le puse 3 preguntas o 4 preguntas de alternativa, verdadero o falso, para que usted lo responda, ¿no es cierto? Si gusta, donde esta cosa se abre a las 15:15 de hoy y se cierra a las 15:30. Límite de tiempo son 5 minutos porque es para ver que, ¿no es cierto? A lo mejor ustedes jamás han tenido un certamen online, un cuestionario, si viene el segundo semestre y debieran haberlo tenido el primer semestre, pero bueno, hay una suerte de solicitud que pide la Dirección General de Docencia de hacer como una prueba para que el alumno esté relativamente bien preparado a la hora de poder desarrollar un cuestionario en serio. Y esto, como yo les decía, una vez que nosotros nos detengamos a las 15 horas, a las 15:15 usted tranquilamente ingresa, son preguntas de lo que se me ocurrió, de unos colores, qué sé yo, de una hortaliza, del color de la naranja o cosas así para que usted, ¿no es cierto?, vea y enfrente las preguntas seleccionando con el mouse del computador, ¿no es cierto?, o a través del celular, tal vez si es que tiene buena vista en una pantallita chica, pero como le digo, eso es lo que le quería comentar, donde esto yo lo voy a borrar luego, porque si le coloco cuestionario, en las evaluaciones aparece este cuestionario que no tiene ninguna nota, ¿no se fija? O sea, le va a aparecer una nota, pero yo no la puedo registrar como nota dentro de la evaluación de lo que es este curso, ¿ya? Entonces, como les digo, si se me olvida después al decirlo, cuando salgamos, al final de la unidad número uno dice cuestionario de prueba sin nota, y al término acá dice primer certamen 7 del 10, que usted no lo va a poder, ¿no es cierto?, abrir hasta el 7 de octubre, pero como yo les decía, lo cambié para las 14:15 horas, ya para darle un poquito más de tiempo,
como mucha gente son un poquito más de las dos y está, ¿no es cierto?, ingresando para evitar problemas. O sea, a lo mejor la gente, algunas dirán, no, yo quiero justo a las dos, no, no quiero dilatar más 15 minutos, pero a algunos les podría servir esto de, ¿no es cierto?, tener como una espera de unos 15 minutos para partir. Ahora, esta cosa son 9 preguntas, yo le puse en total 45 minutos, como usted está viendo acá, y yo, de acuerdo a este resumen que quiero hacer, yo por acá tengo las preguntas, se fija, que yo voy a ir mirando a la hora de poder comentar un poquitito, pero la verdad es que yo no les quiero pasar las preguntas, no les quiero dar la respuesta, pero sí que quiero redondear en relación a lo que yo vi, y en ese minuto yo fui generando las preguntas a la manera que fuera como una aplicación de los contenidos que yo estaba viendo en clase, ¿ya? Entonces, sin delatar más esta cosa, vamos a partir con la parte de calor y temperatura. Déjenme ver dónde tengo esto. Me voy a ir a ver dónde está primero. Aquí está. Entonces, ahora sí lo puedo compartir. Ahí está. Ya. Bueno, lo primero que nosotros vimos en este curso, en esta primera unidad, era ver las diferencias entre lo que es calor y temperatura, ¿ya? Y todo tiene que ver con esta ley del equilibrio térmico o la ley cero de la termodinámica, que dice que cuando uno pone en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, hay la transferencia de energía desordenada que pasa del cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío hasta que se alcanza la temperatura en el equilibrio térmico. Eso permite, ¿no es cierto?, definir que temperatura es una propiedad para asegurar el equilibrio térmico, pero el calor es lo que se transfiere desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor temperatura, y esto cesa hasta alcanzar lo que es el equilibrio térmico, ¿ya? Y frente a eso, yo le indicaba que el calor es una forma de energía desordenada, en el sentido de que cuando se le entrega calor o sea, a un cuerpo, genera internamente choques, vibraciones, ¿no es cierto?, que producen que el calor se mueva de un punto a otro. Por lo tanto, yo, ¿no es cierto?, traté de relacionar que el trabajo mecánico, la fuerza por la distancia, en lo que es un curso de mecánica, es una energía ordenada, a diferencia que el calor es una forma de energía desordenada. Bueno, la forma de entender el calor como energía desordenada viene de acuerdo a lo que es la dilatación térmica, que significa los cambios de dimensiones de un cuerpo función de su temperatura. La mayoría de los cuerpos se dilatan al aumentar la temperatura y se contraen cuando baja lo que es la temperatura. Si alguien quiere, ¿no es cierto?, indicar algo, levanta la mano nomás, me dice, ¿ya? Para yo seguir comentando cada una de estas cosas, ¿ya? Entonces, habíamos visto que la ley experimental que relaciona el cambio en la dilatación lineal, ¿no es cierto?, es una cantidad que depende del tipo de material, lo que es el alfa, depende del largo inicial, como también de la variación en la temperatura. Cuando yo hago un incremento importante en la temperatura de un cuerpo, va a haber un incremento importante en su longitud. Pero si el largo de la barra es largo, mayor va a ser el incremento en la longitud, y también va a depender del tipo de material en términos de este coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? El alfa es una cantidad que se llama el famoso coeficiente de dilatación lineal y tiene por unidades, ¿no es cierto?, 1 partido por grado Celsius, que depende de las propiedades internas que tenga la materia a la cual uno está produciendo lo que es la dilatación, ¿ya? Yo después mostré lo referente a que en un sólido, los sólidos se mantienen, ¿no es cierto?, estables, pensando que la materia podría ser como un castillo de arena, ¿ya? Y si yo lo muevo, esta cosa se derrumba, en la cual los átomos se ligan a sus vecinos a través de la famosa fuerza llamada, ¿no es cierto?, de tipo interatómica. Las fuerzas que mantienen unidas a los átomos se comportan como manera de resorte, tal que cuando la materia yo la quiero estirar, trata de contraerse, pero cuando la quiero contraer, trata de expandirse, ¿ya? Eso fue lo que nosotros pudimos ver en lo que yo explicaba, que cuando le metíamos, ¿no es cierto?, energía calórica a una de las barras,
había, ¿no es cierto?, un comparador de carátula que producía saltos de la aguja a la manera que estábamos mirando de forma interna en la materia cómo se generaban estos choques y se producía lo que es la dilatación. Este modelo que está acá queda validado con los saltos de la aguja cuando se está produciendo lo que es la agitación térmica, o sea, perdón, la dilatación térmica, y además, ¿no es cierto?, valida el hecho de que el incremento en la longitud es proporcional a lo que es el largo inicial. Si yo tengo una barra corta, tengo poquitas de estas celdas, pero si tengo una barra más larga, tengo muchas más cantidades de celdas, donde cada celda, al final de cuentas, contribuye a la dilatación de lo que es todo el cuerpo. ¿Ya? Bueno, había una forma de poder hacer el experimento, como le digo, no lo voy a explicar todo porque eso fueron clases que nosotros tuvimos, donde, ¿no es cierto?, yo en una siguiente hojita mostraba los coeficientes de dilatación lineal que aparecen en algunos textos. Esto dice 24 por 10 elevado a la menos 6 o 2,4 por 10 elevado a la menos 5. El cobre es 17 por 10 elevado a la menos 6 o 1,7 por 10 elevado a la menos 5, donde acá aparecen algunos sólidos, por acá aparecen algunos líquidos, el mercurio, la trementina, el aire, ¿no es cierto?, lo que son los gases, y yo me recuerdo que agarré la calculadora y dije, alfa del aluminio, 24 por 10 elevado a la menos 6. Lo dividí con el alfa del cobre, 17 por 10 elevado a la menos 6, y esta cosa en la calculadora está dando 1,41176. Entonces dije, el aluminio se dilata más que el cobre, en un factor 1,4117. Si esto me hubiera dado justo 1, significa que se dilatan lo mismo. Pero el incremento, la variación, la diferencia que hay entre un metal en relación al otro, es cuando a este valor yo le resto 1 y veo que lo excede en 0,41117. Y si eso yo lo multiplico por 100, ya yo dije que el aluminio, bajo las mismas condiciones que el cobre, o sea, igual largo e igual variación en la temperatura, es que el aluminio se dilata un 41,176% más que el caso del cobre. Yo pudiera hacer una comparación entre el plomo con el acero, el concreto con el aluminio, bajo la misma equivalencia que yo hice, para poder averiguar en qué porcentaje se dilata más un material que otro. ¿Ya? Bueno, la materia se dilata más o menos dependiendo de cómo me afecta el estiramiento de lo que son estas celdas. Y pudimos concluir, ¿no es cierto?, que el aluminio se dilata más que el cobre porque hay menos átomos por unidad de volumen, ¿ya? En el sentido de que si hay menos átomos por unidad de volumen, las vibraciones, ¿no es cierto?, los choques de estos átomos permiten las oscilaciones, y si hay poco átomo, hay poco resorte, y la celda completa es como menos rígida, ¿ya? Eso significa que cuando yo tengo un cuerpo que tiene una materia, un sólido que tiene una densidad grande, hay muchos átomos por unidad de volumen y cuesta dilatar lo que es la materia. Es por eso que después en la siguiente hoja vamos a ver, ¿no es cierto?, como unas conclusiones que yo saqué, en el sentido de que, ¿no es cierto?, el aluminio se dilata más que el cobre porque hay menos átomos por unidad de volumen, las celdas son menos, con menos cantidad de átomos y con menos resorte ligado entre sí, ¿ya? Pero también yo decía de que el cobre conducía mejor el calor que el caso del aluminio. Y no porque el cobre tenía más átomos por unidad de volumen, sino que porque estaban más ordenados, ¿ya? Cuando las celdas están más ordenadas, hay unos electrones que son los electrones libres que al chocar saltan de un punto a otro y transfieren esos choques, esa energía desordenada de un punto a otro, y es por eso, ¿no es cierto?, que el cobre conduce mejor el calor que el caso de lo que sería el aluminio, porque el acero tiene más átomos por unidad de volumen que el caso del cobre, y el acero no conduce mejor el calor que el caso del cobre.
¿ya? Pero eso va en relación a los, unas conclusiones que yo saqué que creo que están por aquí. Entonces, yo dije, el aluminio, el alfa del aluminio es más grande que el alfa del cobre, pues hay más átomos por unidad de volumen, perdón, hay menos átomos por unidad de volumen en el aluminio que en el caso del cobre. Si alguien le pregunta alguna vez, oye, ¿por qué el aluminio se dilata más? Alguien a la rápida podría decir, porque es más blando. Bueno, efectivamente es más blando, pero es más blando porque tengo menos átomos por unidad de volumen a la hora de estirar estos resortes que mantienen unidos los átomos entre sí. ¿Ya? La aguja salta en la dilatación, la aguja del comparador de carátula, que está por ahí dentro de los contenidos, la cual valida la agitación térmica, el desorden, la oscilación en los choques, y esto para mí valida que por qué el calor es considerado como energía desordenada. Este caos que se genera dentro de estos choques hacen validar, ¿no es cierto?, el hecho de que el calor es una forma de energía desordenada. La aguja llegaba a un cierto valor y luego se devolvía. Cuando estos choques se estabilizaban, ¿no es cierto? Y cuando yo estaba haciendo esto, la longitud media es todo esto, pero cuando se está estabilizando esto es como que el material se contrae un poquitito y eso genera, ¿no es cierto?, que la aguja en el comparador de carátula que me permite, ¿no es cierto?, medir el delta L, es como, ¿no es cierto?, que se estabiliza y por lo tanto se devuelve cierta cantidad. ¿Ya? Después por acá yo puse que el calor, perdón, la conducción del calor a través del cobre es mejor que en el aluminio debido a un mejor ordenamiento atómico del cobre, ¿ya? El cobre tiene sus celdas perfectamente ordenadas, estas cajitas, y electrones, que son los electrones libres que se llaman, que permiten generar saltos de un punto a otro para transferir, ¿no es cierto?, este desorden a sus vecinos y poder transmitir el calor de un punto a otro, ¿ya? Es por eso, ¿no es cierto?, el tema de los metales, hay toda una física de metales y se puede justificar que un buen conductor del calor también es un buen conductor de la electricidad. El cobre es, ¿no es cierto?, tanto buen conductor del calor como conductor de la electricidad por estos electrones libres que cuando uno coloca una batería, un voltaje que se llama un campo eléctrico, permite establecer una corriente eléctrica a través de lo que es el conductor. Pero aquí de corriente eléctrica nada sabemos, sino que va referente a lo que es la forma de transmitir el calor y de poder generar la expansión, la dilatación, ¿no es cierto?, de lo que es la materia. ¿Ya? Eso como muy, a grosso modo, la primera parte que nosotros analizamos por el hecho de que yo quería de que usted supiera lo referente, ¿no es cierto?, a lo que era el calor, que por qué es considerado como una forma de energía desordenada. ¿Ya? Ahora, se supone que usted no está de brazos cruzados mirando el cuestionario y, yo pienso que será esa alternativa. O sea, aquí hemos generado más de un mes, ¿no es cierto?, de clase, con una semana de vacaciones por ahí que hubo, donde usted se pudo poner al día, pero yo pensaría que como mínimo para el certamen, usted tiene que estar con la calculadora al lado, con unas hojitas blancas para hacer unos cálculos, y debiera tener más o menos su formulario, ¿no es cierto?, con las ecuaciones respectivas. No vaya a ser que usted diga, oye, esto es de dilatación. ¿Cuál era la expresión para la dilatación? Recuerde que, ¿no es cierto?, usted debiera tener por ahí que el delta L corresponde a lo que está enmarcado ahí, alfa L0 por delta T, ¿ya? Y si dijera el alfa del cobre igual tal valor, y usted no vaya a decir que lo que es esta cuestión, o sea, me imagino de que usted va preparado lo que es el certamen con todo tres hojas, que son sus resúmenes, sus repasos correspondientes de todos los contenidos que nosotros vimos, ¿ya? Bueno, después de eso yo hablé de la dilatación superficial, de la dilatación volumétrica, que es una nueva expresión ya aproximada. El área cambia como a cero, 1 más beta delta t, o delta A va a ser igual a cero por beta por delta t. Recuerde que aquí uno trabajaba con el delta A final menos A inicial, pero el A inicial lo puedo pasar para el otro lado que está metido aquí, ¿ya?
Si uno trabaja con el área final, es el área inicial, 1 más beta delta T. Pero si yo quiero hacer delta A, el A0, la multiplicación del A0 por el 1, lo paso para la izquierda y va a quedar que delta A va a ser igual a A0 por beta por delta T. De la misma forma, bueno, esto era para justificar que no necesitamos un coeficiente de dilatación superficial, sino que el beta es multiplicar el alfa, el lineal, por 2. ¿Ya? Bajo una buena aproximación para el caso de lo que son los metales, donde tienen un alfa del orden de 10 elevado a la menos 5, ¿ya? Por el delta T del orden de 10 elevado a 2, del orden de 100, en la variación en la temperatura, ¿ya? Este factor se puede despreciar y por lo tanto todos los textos tiran al tiro que esta es la expresión para el cambio de lo que es el área. De la misma forma, el cambio en el volumen, ¿no es cierto?, está dado por esta cantidad que está acá. Todos los problemas que se refieren a líquidos, no sé, cuánto se dilata al final el recipiente que contiene el líquido, ya hay un montón de problemas que se pueden analizar, cosa que yo no hice porque no era del interés de nuestro curso hacer ejercicios relacionados con lo que es la dilatación específicamente, es que acá el gamma, que se llama coeficiente de dilatación volumétrica, no es que yo lo tenga que calcular, sino que yo puedo calcular el alfa del vidrio en una varilla delgada, ¿no es cierto? Y cuando tenga un recipiente que contiene un cierto volumen, y voy a asociar el volumen final del recipiente, ese alfa se multiplica por 3. ¿Ya? Pero toda esta primera parte era para entender que el calor, ¿no es cierto?, se ve manifestado en la materia con un incremento en el volumen, área o largo, en que se contrae cuando baja la temperatura, pero para mí era relevante explicar también de que el calor, porque es considerado como una forma de energía desordenada. ¿Ya? ¿Hasta ahí habrá alguna duda o continúo? Usted me dirá. ¿Continúo nomás? ¿Sí? ¿Sofía? ¿Sí? Sí, profe, yo creo que sí. Ya. Oye, aquí también había un PDF donde aparece un aparato de dilatación lineal, que era una barrita, ¿no es cierto?, de cobre, de acero, aluminio, con un generador de vapor. Había un termómetro colocado al medio de la barra con un tester para medir la resistencia eléctrica, que es función de la temperatura. O sea, aquí también habrá mucho más de lo que están en esos videos, ¿no es cierto?, que se subieron en la clase respectiva, y acá solamente yo quiero pasar por ciertos puntos en la cual, ¿no es cierto?, usted me diga, profe, esa parte no la entendí, se puede fundamentar un poquito más, esa es la idea, ¿ya? Bueno, después yo pasé a que fue Joule quien pudo definir, ¿no es cierto?, la energía calórica con una palabra que se llamaba la caloría, ¿ya? Y dado que la materia, cuando absorbe calor, o baja, ¿no es cierto? O sea, cuando absorbe calor, aumenta la temperatura, o cuando libera calor, disminuye la temperatura, a Joule se le ocurrió definir, ¿no es cierto?, la materia, definir la caloría en términos del agua, donde, ¿no es cierto?, él dijo de que si 1 gramo de agua eleva su temperatura en 1 grado, bueno, entre paréntesis fue entre 14,5 y 15,5, es que el agua estaba absorbiendo una cantidad de energía equivalente a 1 caloría, ¿ya? Obviamente que si 1 gramo de agua baja su temperatura de 15,5 a 14,5, significa que está perdiendo lo que es 1 caloría, en la cual Joule también justificó que el calor era una forma de, ¿no es cierto?, energía, donde la energía mecánica se medía en Joule, lo del trabajo mecánico, el calor, como se había inventado la unidad caloría, él pudo establecer también una equivalencia de la unidad nueva de la energía desordenada a la unidad antigua de energía ordenada, y por lo tanto a partir de acá la gente se empezó como a olvidar un poco de la energía desordenada y poder hablar de calor en términos de Joule, ¿ya? Después de eso, nosotros analizamos lo referente a lo que era la caloría alimenticia,
pero era solamente para poder entender, ¿no es cierto?, que cuando uno hace un trabajo mecánico, un gasto de energía, fuerza por distancia, trabajo, ¿ya? Eso sirve para poder quemar la cantidad de energía que se produce cuando uno ingiere una cierta cantidad de alimentos, y efectivamente en la información nutricional de los alimentos aparece cuánto es la ingesta por cada 100 gramos, por la porción que viene, ¿no es cierto?, ahí en el envase, que para las galletas grill, como yo les decía, de San Mini, en el envase dice 173 kilocalorías, eso pasado a Joule, y en cada levantada de una pesa de 5 kilogramos de masa, se pueden quemar 100 Joule, y por lo tanto había que levantar esa pesa 6.823 veces en un tiempo correspondiente a aproximadamente 3,8 horas, 3,79 horas. ¿Ya? Yo expliqué también cómo se generaban estos informes de la parte nutricional, cuántas calorías cada gramo, cada 100 gramos de carne, de pollo, de mantequilla, una lechuga, una galleta, pan, etcétera, a la manera de poder formarse una idea cómo se formaban, ¿no es cierto?, estas informaciones a través de lo que era la forma de poder convertir el calor, ¿no es cierto?, a través de la ingesta de lo que eran los alimentos. Bueno, después de eso ya retomamos la parte más de la física, donde lo relevante acá era poder obtener la temperatura del equilibrio térmico, ¿ya? Cuando un cuerpo 2 tiene una temperatura más alta que el cuerpo 1, el cuerpo 2 le transfiere esta cantidad de calor al cuerpo más frío de forma íntegra. Si Q2 sale del cuerpo, es Q1 en número lo mismo que recibe lo que es el cuerpo 1, y se genera, ¿no es cierto?, la ley del calentamiento, o la parte del calor, ¿cómo se llama? Era una parte que hablábamos del calor latente, y el otro era el calor sensible. Esto era del calor sensible, porque la materia es sensible a cambiar la temperatura por la absorción o la liberación de lo que es calor. Por lo tanto, Q igual mc delta T es una expresión, ¿no es cierto?, de tipo experimental, que permite ver cuánto es la temperatura que adquiere un cuerpo o que pierde por el hecho de estar absorbiendo o liberando lo que es calor. C es el calor específico, ¿ya? También interviene lo que es la masa, ¿no es cierto?, porque los cuerpos que tienen masa pueden entregar o absorber mucho calor para cambiar su temperatura en 1 grado. Aquí hay acto que hay que como concluir de pensar que por qué depende de la temperatura, y yo esa parte la justifiqué cuando yo les decía, si tengo este tremendo bloque, pero además tengo un alfiler, ¿no es cierto?, cuando la pongo en contacto, es claro que el calor que le puede entregar esto al alfiler es mucho, y por lo tanto la temperatura de equilibrio de esto va a ser la temperatura de esto. Pero si el alfiler está a una temperatura alta y esto está a una temperatura baja, claro, cuando lo pongo en contacto, como el alfiler tiene poca masa, no le va a hacer ni cosquilla la cantidad de calor que le podemos sacar al alfiler para poder alcanzar la temperatura de equilibrio, ¿ya? Entonces, cada vez que haya cambio en la temperatura de la materia, pensamos en mc delta T. Y eso significa que como la cantidad de calor liberado es igual al calor absorbido por el otro cuerpo, conlleva, ¿no es cierto?, de que hablamos de la famosa conservación de la energía calórica, donde usted suma todo, Q1 más Q2 más Q3 igual 0, y encuentra lo que es la temperatura de equilibrio, ¿ya? Entonces, habían unos problemas que nosotros habíamos hecho para encontrar la temperatura de equilibrio, ojo, para calcular el calor específico, ¿no es cierto?, donde Q1 más Q2 era igual a 0, ¿no es cierto?, y había un pedazo de metal que se calentaba a 100 grados Celsius, después se llevaba agua que estaba a 20 grados Celsius, y leyendo con un termómetro la temperatura de equilibrio, podíamos encontrar, ¿no es cierto?, cuánto era el calor específico, que era una de las tareas o trabajos que se había dado. Así que, si usted hizo esa cosa, está recordando solamente de que se puede calcular o la temperatura de equilibrio, o el calor específico, o el tema de una corona, ¿no es cierto?, de una aleación que era de cobre con oro, para saber de cuántos quilates era.
¿ya? La expresión para la conservación de la energía permitía calcular cuánta masa de cobre, perdón, cuánta masa de oro puro hay en la corona, que creo que era de 100 gramos o algo así, para poder hacer una equivalencia, ¿no es cierto?, y poder identificar que de cuánto quilate era. Entonces yo le di vuelta a esta expresión que está acá. Efectivamente, cuando los cuerpos tienen la misma masa y son del mismo material, la temperatura de equilibrio viene de un promedio ordinario, regular, normal, que sumo las dos temperaturas, dividimos por dos, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, también vimos lo referente a la potencia, lo que son los watts, por aquí identificar que cuando uno habla de los watts, son los joules partido por segundo. Cuando algo entrega 250 watts, es que está entregando 250 joules en cada segundo transcurrido, ¿ya? Y aquí se pedía ver cuánto tiempo tenía que estar funcionando esto, de estar entregando 250 joules en cada segundo para pasar agua de 20 grados Celsius a 80 grados Celsius. Cada vez que haya cambio en la temperatura, ocupamos lo referente a MC delta T. Pero yo decía que cuando el agua alcanza los 80 grados, el recipiente también está a 80 grados Celsius y por lo tanto el calor que entrega el generador de energía, el hervidor, ¿no es cierto?, se va tanto al agua como a lo que sería el recipiente, y ahí calculamos la cantidad de energía asociada para elevar la temperatura, tanto del recipiente como el agua, de 20 a 80, que después los transformamos a Joule. Así es que, ¿no es cierto?, usted también dentro de su formulario, de su resumen, tiene puesta de que una caloría son 4,186 joules, ¿ya? Por ahí, en una de las tareas, hubo alguien, ¿no es cierto?, de que parece de que se equivocó en la unidad y puso joule partido por kilogramo y eran calorías. O al final, después de cuando está en calorías partido por gramo, por grado Celsius, si usted quiere, multiplica por 4186 para pasarlo a Joule partido por kilogramo, grado Celsius, que era el C expresado en las unidades del sistema internacional. Así que tenga cuidado con esas unidades. Ya es como que usted ya se aprendió que el C del agua es una caloría partido por gramo, grado Celsius. O sea, si usted está frente al cuestionario, no va a empezar a buscar en sus apuntos cuánto vale el C del agua. Yo me recuerdo que el C del hielo es la mitad, 0,5, ¿ya? El C del vidrio se le podría como olvidar, pero bueno, ahí lo está mirando que es 0,2, ¿ya? Entonces, también, si usted ha estado estudiando esto, se le ha ido quedando cada una de estas cosas, ¿ya? Si hay un problema, como hicimos de una caldera que quemaba aceite, todavía recuerdo, la masa la colocábamos, ¿no es cierto?, en kilogramos, y el C del agua lo colocábamos en 4186. No haya ser que usted se equivoque en las potencias de 10, ¿ya? Que esto lo pase de kilogramo a gramo, esto lo lleve a calorías y después lo lleve a joule. Pero bueno, era una guía, ¿no es cierto?, que decía que el calor de combustión del aceite, ¿ya? Y al final no sé cuántos metros cúbicos nos quedaban de aceite, y después yo lo transformé a litros. No sé acaso recuerda ese problema, ¿ya? Pero también ahí tenga cuidado con lo que son las unidades, porque la alternativa correspondiente no es que yo vaya a revisar el desarrollo, o la tiene buena o la tiene mala, así de simple. Para la evaluación 2 y 3 va a ser un poquito distinta, que yo reviso lo que es el desarrollo, pero aquí tiene que tener cuidado con los deditos en la calculadora, ¿no es cierto?, que acaso multiplica, divide, a la hora que no se vaya a equivocar con estas cosas. Bueno, una vez que ya pasamos a la parte esta de las mezclas, Q1 más Q2, etcétera, igual a cero, ¿ya? La conservación de la energía calórica, apareció otro calor que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los cambios de estado. Cuando usted calienta el agua líquida, ¿no es cierto?, estando líquida hasta los 100 grados Celsius, bueno, el agua absorbe o libera calor a través de Q igual mc delta T. Pero cuando se genera un cambio de estado de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido o de líquido a sólido, ¿no es cierto?, en esos cambios de estado se tiene que entregar
o se tiene que liberar energía sin cambiar la temperatura, y por lo tanto dijimos de que para generar un cambio de estado, el Q era más menos M por L. Este L es el famoso calor latente, que tiene por unidades calorías partido por gramo o joule partido por kilogramo, ¿no es cierto? Y expresa la cantidad de energía, caloría, por cada gramo para producir el cambio de estado. Entonces, cuando hablamos del agua o de la fusión del hielo, cada gramo de hielo a 0 grados requiere de 80 calorías para pasarlo a agua a 0 grados. Hielo a 0 grados y agua a 0 grados están igual a la misma temperatura, pero tengo que mandarle cierta cantidad de energía para producir el cambio de estado, ¿ya? Para el caso del agua, cuando yo tengo 1 gramo de agua a 100 grados Celsius, para pasarla a vapor a 100 grados Celsius, tengo que entregar 540 calorías. Cuando tengo 1 gramo de vapor a 100 grados Celsius y lo quiero devolver a 1 gramo de agua a 100 grados Celsius, le tengo que extraer 540 calorías de energía. ¿Se fija? Entonces, la materia absorbe o libera calor con Q, mc delta T cuando haya cambio en la temperatura, pero cuando se produce un cambio de estado, es el tema del más menos M por L. Bueno, yo ahí, ¿no es cierto?, hice un problema del choque de unas balas, donde la cantidad de energía que se suministraba a esas 2 balas de 5 gramos era la famosa energía cinética. O sea, usted en su hojita, K igual 1/2 mv² en joule, masa en kilogramos, V en metros partido por segundo, esa cosa se llama energía cinética. Entonces, en ese problema se disponía en el choque de 1250 joules. Y esa cantidad de energía servía para aumentar la temperatura de las balas, creo que era 20 grados Celsius, hasta su punto de fusión. Se fundían, ¿no es cierto?, quedaba plomo líquido y aumentábamos la temperatura, creo, hasta 800 y tanto, algo por el estilo, que no alcanzábamos a llegar al punto de evaporación del plomo. ¿Ya? Bueno, revise ese problema que está ahí. Pero es la mejor forma en la cual uno entiende el tema del L, del calor, ¿no es cierto?, latente, cuando se vaya o no generar lo que es un cambio de estado. ¿Ya? Así que hablar del L de fusión del hielo o L de solidificación del agua es la misma cuestión. Para pasar de vapor a agua o de agua a vapor, o le entrego o le saco lo que son 500 calorías por cada gramo de agua. Ahí yo expliqué, ¿no es cierto?, después con esta cosa del L, lo relacionado con los procesos de transferencia de calor. El calor, ¿no es cierto?, por conducción, que se colocaba un pedacito de hielo y esta cosa, el hielo derretido, se masaba en una balanza para saber cuántas calorías iban pasando. ¿Ya? A eso se refería con este tema del calor latente. La única dificultad aquí es que si yo le estoy entregando calor para hacer el cambio de estado, más M por L, pero cuando le estoy sacando energía, ¿no es cierto?, para poder generar el cambio de estado, le tengo que colocar un signo menos. Esto lo da por sí solo la ecuación mc delta T, pero esta, ¿no es cierto?, ecuación que habitualmente se le llama calor oculto, ¿no es cierto?, en muchos textos aparece más menos, donde uno decide que acaso le entrego más o le saco el signo menos a la hora de generar la ecuación correspondiente de lo que es el calor. ¿Ya? Bueno, y eso era todo lo que respectaba a este tema relacionado con el calor como una forma de energía, para luego pasar a la última parte, que eran los métodos de transferencia del calor. ¿Ya? Entonces voy a hablar de eso para después empezar a mirar las preguntas y poder asociar ahí algunas cosas que me haya quedado a la hora de que no presente ninguna dificultad si usted estudió y entendió estos contenidos, para que no vaya a, ¿cómo se llama?, a decir, pucha, me fue mal porque no entendí las preguntas o porque no sé, tenía muy poco tiempo. Los tiempos están de basta y sobra. Son 9 preguntas, 9 por 5, 45, donde habrá algunas que son verdadero y falso, y si usted esa verdadero y falso se la sabe, la responde ¿cuánto? En 3 segundos.
Por lo tanto, le van a quedar libre 5 minutos. Con los 5 minutos que vienen de la otra pregunta, tiene 10 minutos. Así que tranquilo con el tiempo, o sea, no trate de responder lo antes posible, sino que haga la pregunta y cuando esté, ¿no es cierto?, completamente seguro, pasa a la siguiente, ¿ya? Y los tiempos se le van acumulando para que después, cuando usted tenga una pregunta que tiene que investigar, tiene que buscar en la hojita la fórmula, la calculadora, hacerlo varias veces, le alcance lo que es el tiempo respectivo, ¿ya? Usted podría estar con su compañero, oye, la pregunta del pedazo de plomo, la alternativa en la que aparece el número 40. Claro, también puede estar con el celular, pues entonces usted entenderá de que por eso que a esto le ponemos tiempo, a la hora de que todos estén concentrados en su cuestionario y no estén traspasando esa información entre uno y otro, ¿ya? Eh, Se entiende de que hay un protocolo que indica de que los estudiantes se les puede exigir que estando dando este cuestionario tengan la cámara prendida. Ya, pero es que, mire, algo que yo le voy a comentar, yo cuando me meto al SIGA para poder tener información de ustedes, me parece que en el SIGA no aparece la foto de ustedes. Entonces, ¿quién me certifica que Valentina, que yo estoy viendo a través de la cámara, es efectivamente la misma Valentina que está inscrita en el SIGA? O sea, yo, como le digo, no voy a dudar quién le va a hacer lo que es el cuestionario. Yo tengo la seguridad que las personas que tienen la conciencia de aprender, les tiene que ir bien. Si les va mal, van a poder repuntar en los siguientes, ¿no es cierto?, evaluaciones que hay. Y por tal motivo, yo, ¿no es cierto?, tampoco me voy a poner ahí un poco así como rebuscado, que no, que todos tienen que tener la cámara prendida. No, usted hace su certamen el miércoles a las 14:15, tranquilito, ¿no es cierto? Y si termina y está seguro, lo envía o espere que se envíe solo cuando se acaba el tiempo, y eso es todo, y eso es todo, ¿ya? Bueno, sigamos, ¿no es cierto?, ahora en la otra parte, que esto terminaba aquí, y después seguíamos con los métodos de transferencia del calor, que estaba por acá, ¿ya? Bueno, la forma de transmitir calor a lo sólido es a través por conducción, por estos choques, por estas oscilaciones, que son estos saltos de electrones que van de un punto a otro, ¿no es cierto? Y pueden transferir este caos, estos choques de un punto a otro, y es la forma en la cual se transmite lo que es el calor, ¿ya? La expresión para la conducción del calor tampoco nos vaya a decir, chuta, y tanto era que tenga que meterse al aula en una página en paralelo ahí en el computador para bajar esto, no, pues téngalo presente, que el delta Q partido por delta T, el delta T estando abajo o pasado para arriba, bueno, es más o menos lo mismo, pero estas son calorías y estas son calorías partido por segundo, o joule partido por segundo, donde este K es la famosa conductividad térmica, ¿ya? Este valor para el cobre tiene que ser más grande que el caso del aluminio porque fue lo que nosotros dijimos cuando se hace el experimento real, que el calor pasa efectivamente más rápidamente a través del cobre que en el caso del aluminio, ¿ya? El experimento para obtener esto era reemplazar este delta Q como M por L, ya que pasaba de como una especie de cámara interna hacia, a través del vidrio hacia un pedazo de hielo. El hielo comenzaba a derretir y por lo tanto esta cantidad de calor era la masa registrada en la balanza por el L de fusión del hielo, que era 80, ¿ya? Y por lo tanto era la forma en la cual se podía obtener la cantidad de calor que pasaba del interior al exterior, el espesor, tiempo 3 minutos, 180 segundos, el área, no del vidrio, sino que del pedazo de hielo circular pi r cuadrado, y el delta T, que era la temperatura más grande interna 100, menos la externa, que eran 0 grados, porque estaba produciendo el cambio de estado, y de esa forma se obtenía el K del vidrio, del plástico, de la madera, de un aislante, qué sé yo. Pero como les digo ahí, yo traté de justificar cómo se hace el experimento para poder obtener estas cantidades, ¿ya? Por ahí lo relevante de esto fue lo que yo hablé del termopanel, ¿ya? Lo del termopanel, que lo debo tener por aquí, déjeme ver que acaso lo encuentro. ¿Dónde está eso? Déjeme ver acaso lo encuentro por aparte acá.
Eh, ahí está. No es que usted se lo tenga que aprender de memoria esta cuestión, pero déjeme ver dónde fue que lo dejé aquí, ¿ya? Lo relevante, ¿no es cierto?, que yo vi, que fue prácticamente una clase completa en la cual analicé el tema de la transferencia de calor a través de un vidrio único entre temperatura interior y exterior, a colocar dos vidrios con una capa de aire de por medio, como está indicado por acá, es que lo que produce el efecto de este aislante invisible que es el aire, es que permite que en este vidrio interno esté prácticamente a 24 grados Celsius, o sea, la temperatura T3 es levemente inferior a 24, que eran 23, algo, por aquí estaba, parece, déjeme verlo, 23,49, ¿ya? Y que en el vidrio exterior esté prácticamente a una temperatura -5, pero este está un poquito más alto para producir, ¿no es cierto?, lo que es el traspaso de calor, donde esta temperatura era algo de -4,488 grados Celsius. Entonces, el efecto de colocar un aislante entre dos conductores, que sería el vidrio, ¿no es cierto?, es más conductor del calor que el caso del aire quieto. Y por lo tanto, el hecho de producir un delta T muy pequeño y prácticamente el flujo de calor a través del vidrio interno o del vidrio externo o del aire sea prácticamente cero. No es precisamente cero porque yo debo colocar una estufa cuando tengo lo que es un termopanel, pero de una eficiencia más grande, donde para este ejemplo nos daba de que la estufa correspondía aproximadamente a 500 watts en relación a la otra, con un solo vidrio, que eran del orden de los kilos, de 27 kilowatts o 27.000 watts en relación al otro, que eran tan solo de 500 watts. ¿Ya? Bueno, después de eso, ¿no es cierto? Yo analicé en la otra parte, déjeme ver, acá está, analicé qué es lo que tiene que ver con esta cosa del calor por convección. De hecho, si alguien vio el video, ¿no es cierto?, de YouTube, aparte de lo que yo estaba colocando la semana pasada, que aparece cuando hierve el agua, ¿ya? O cuando se está calentando, ¿no?, en un recipiente de vidrio el agua, le echan como una especie de sémola, no me acuerdo qué cosa es, de una cosa muy liviana, pero como la porción de agua en Sí, contacto abajo, ¿no es cierto?, tiene una densidad más pequeña porque está más caliente, comenzaba a subir. Pero cuando arriba se enfría, baja porque es más denso, se genera como toda esta corriente de convección. Para el caso de los gases, también sucede lo mismo, por eso hablamos de los fluidos, que se colocaba una vela, me parece, ¿ya? Y aquí había una hélice. Entonces, el aire, ¿no es cierto?, comenzaba a el subir, gas. empujaba lo que era la hélice y se veía como que la hélice se mueve. No sé acaso vieron ese video. Sí, profe, yo lo vi. No es de lo mejor, o sea, habrán otros más, a lo mejor puede estar una tarde, varios días viendo todos los videos que aparecen en YouTube, pero Sí, la convección, ¿no es cierto?, se refiere única y exclusivamente a cómo se transmite calor a lo que son los fluidos, es decir, los líquidos y los gases. el gas. Si bien había una expresión por ahí, yo no voy a hacer ejercicio relacionado con esto porque muchos textos no atacan ejercicios de lo que es la convección del calor, por el hecho de que esta placa entrega calor al fluido, pero si bien la temperatura T1 es constante, la temperatura T2 es variable. Eso significa, ¿no es cierto?, de que esta temperatura que está acá tiene que ir aumentando porque la intención de colocar esto es calentar lo que es la porción de aire. ¿Ya? Entonces, si usted se fija en esta expresión que aparece delta T, que es T1 menos T2, el T2 va a ir aumentando y la diferencia T1 menos T2 va a ir disminuyendo, tal que cuando el aire que está circundante a esta placa alcance la temperatura T1, este delta Q partido por delta T vale cero. ¿Ya? Solamente explicar el efecto, el fenómeno de lo que es el calor por convección. Y después, ¿no es cierto?, analizamos que cuando los cuerpos están a una determinada temperatura, rodeados de un recinto a 0 Kelvin, radian energía calórica o
efectivamente lo que es una expresión que se llama la radiación, que es la energía por unidad de área, por unidad de tiempo, ¿ya? Que depende de que acaso es brillante o es opaco, ¿no es cierto?, de qué tan pulido o cómo se llama, gastado o oxidado esté la materia, pero depende de la cuarta potencia en lo que es la temperatura. Si hay una temperatura que esté irradia, ¿no es cierto?, energía calórica, y esa temperatura yo la aumento al triple, 3T, cuando yo digo 3 elevado a la cuarta, me está dando 81, significa que la energía aumenta en 81 veces, ¿ya? Si esta cosa, ¿no es cierto?, fuera directamente proporcional a la temperatura, cuando la temperatura aumenta el doble, la energía entregada o transferida o emitida aumentaría el doble. Pero como va a la cuarta potencia, significa, ¿no es cierto?, de que no es lineal, sino que al aumentar la temperatura es mayor la cantidad de energía que estoy radiando porque está elevado a lo que es la cuarta. Entonces, entendíamos, creo yo, de que la energía, cuando este cuerpo está a una temperatura más alta que el medio, es que la energía que entrega depende del área. Sí, pues si tengo este lápiz chiquitito o una tremenda superficie que está acá va a radiar más cantidad de calor, depende del tiempo, depende de que acaso es blanco o negro o brillante o opaco, donde habitualmente se habla de la radiación de un cuerpo negro, donde el cuerpo negro es la máxima energía emitida, ¿no es cierto?, dado el color que presenta, y por lo tanto cuando hablamos de un cuerpo negro es que el factor E vale 1. Esta temperatura tiene que estar elevada a la cuarta, ¿no es cierto?, en Kelvin, donde este sigma es una constante que me permite decir, lado izquierdo, energía por unidad de tiempo, por unidad de área, y que el lado derecho sea la misma cuestión, ¿ya? Esto se mide en Kelvin a la cuarta, por lo tanto la constante está en Kelvin a la cuarta. El lado izquierdo tiene potencia partido por unidad de área. Por lo tanto, este sigma se lleva a las unidades de watt partido por metro cuadrado. Si hay un problema que sea de radiación, oye, tenga el tiro lo que es la expresión anotadita ahí, ¿no es cierto? Chuta, el sigma, ¿cuánto era? Téngalo ahí anotadito, 5,67 por 10 elevado a la menos 8. Está dado en grados Celsius. Chuta, ¿cuánto era para poder cambiar de grado Celsius a Kelvin? Bueno, ahí está, pues Celsius más 273,15. Yo expliqué después que si yo tenía un cuerpo que estaba colocado en un recinto a una temperatura T0, había un término que se le restaba, que lo subía al aula, que era de una persona, ¿no es cierto?, que yo dije que como el E era 0,90 y tanto, era más tirado a morenito que más tirado a blanco por el hecho de que su piel, ¿no es cierto?, en su energía interna, actuaba como una especie de barrera, ¿no es cierto?, y generaba de que, o sea, no como barrera, sino que no encontraba el reflejo y por lo tanto emitía hacia afuera mayor cantidad de energía. Recordar que cuando es brillante, eso actúa como un espejo y la energía choca internamente y no es emitida hacia lo que es el exterior. Y eso hace, ¿no es cierto?, que por eso los cuerpos negros emitan mayor cantidad de energía que los cuerpos más brillantes o los cuerpos más blancos, a pesar que están a la misma temperatura. ¿Ya? Y bueno, terminamos la parte relacionada con la potencia, ¿no es cierto?, radiada ahí de una esfera y qué sé yo, y eso fue, ¿no es cierto?, todos los contenidos asociados a esta unidad número 1, ¿ya? Sí que les quiero recordar de que todavía podríamos estar haciendo ejercicio de la parte esta de dilatación de la materia, pero también era relevante hablar de la energía del calor, del choque, de que acaso se fusiona el plomo. Para mí era importante hablar del termopanel, ¿no es cierto?, de las vibraciones que se producen a través del material, de los sólidos, y yo creo de que en términos globales, ¿no es cierto?, es más relevante lo que hemos visto a que nos vayamos centrando, no, es que es una guía de ejercicios y usted los ejercicios se lo aprende de memoria y no entiende lo que está haciendo, pero se lo aprende como de una forma automática. Esa no es la idea acá, ¿ya? Entonces, como yo les decía, vamos a detener esta cosa a las 15 horas, pero la verdad es que después yo no voy a volver a entrar. ¿Por qué?
porque yo después a las 14:15 o a las 14:25 tengo una clase que me han pedido los alumnos de Ingeniería en Mantenimiento, porque ellos tienen prueba conmigo el día miércoles, ¿ya? Entonces me pidieron que la clase que yo tenía con ellos, en la que sigue ahora, ¿no es cierto?, después de terminar con ustedes, que yo hago un chat de consulta, no que fuera a través de Zoom. Pero como yo les decía, la clase de Zoom se convierte, ¿ya? Y si yo abro en paralelo otra clase con ellos, al final, ¿no es cierto?, esta cuestión se demora como 2 horas en poder convertirla, ¿ya? Y por lo tanto, yo a las 15 horas, 15:10 más o menos, voy a detener esta cosa, pero no voy a volver a las 3:30, 20 para las 4, porque a las 4, como es habitual, cortábamos esto, y yo en esta clase quería hacer solamente un repaso, si a ustedes tuvieran alguna duda, alguna consulta, pero yo, referente a las preguntas que estoy viendo acá, sí que puedo entender de que ya conocemos la diferencia entre calor por conducción, convección y lo que es radiación, ¿ya? En el caso de una olla con agua, aluminio, puesta en la llama, ¿no es cierto?, ahí en la cocina, ¿ya? El quemador, ¿no es cierto?, está a una determinada temperatura y transfiere calor ¿cómo se llama?, por radiación, ¿ya? Pero el calor entra a la olla, ¿no es cierto?, vibrando toda esta celda en el aluminio, y el calor se transmite para adentro por conducción. Pero el agua en la olla se está calentando por convección, porque yo cuando meto el dedo en la parte superior en contacto con el agua, la estoy sintiendo caliente. Pero es la porción de agua caliente que subió y se restableció con agua fría y generó todo el ciclo en el movimiento. Así que también algo de eso pudiéramos preguntar, que usted identifique el proceso de ir transfiriendo calor de un punto a otro, que acaso es por radiación, por convección o bien por radiación. Tenga presente, ya no es mi intención, pero la K, que es la energía cinética, es un medio de la masa por el d al cuadrado, ¿ya? Porque claro, ¿cómo se puede manifestar lo que es el calor? De poder Profe, detener algo, ¿no es cierto? Y eso, esa energía cinética transfería lo que es calor. Sofía, dime. sí, es que en esa fórmula quedé con varias dudas porque como que no he hecho ejercicio, entonces no la manejo. ¿Cómo es la fórmula exactamente? La de energía ¿Ve el problema cinética. de las balas? Po? Ahí está el desarrollo. Pero el K, ¿no es cierto? Em, Déjame compartir aquí. No sé, espérate, compartir, voy a compartir yo hice un cualquier cosa, ejercicio eso de que las está ahí, balas, pero estoy un poco confundida. A ver. texto. Déjame acá colocar. Pero el K mayúscula, energía cinética, es un medio multiplicado por la masa, multiplicado por la rapidez elevado al cuadrado. Entonces yo hablo de un medio de m por v cuadrado, Ah, ¿ya? ya, Entonces, ya. cuando nosotros analizamos eso, claro, porque la idea es que dos cuerpos no es que tengan distinta temperatura para transferir calor. Habían unas balas que estaban ambas a la Mm, misma temperatura, y en el choque mismo, sí. toda esa energía de movimiento que se llama la energía cinética, chuta, Ujú. quedaron detenidas. Pero como energía cinética, energía y no se pierde, sino que se transforma, es que se transformó ese K a lo que es calor. Por lo tanto, yo cuando hacía un medio de mv cuadrado, pero multiplicado por 2 porque eran 2 balas, me daba 1250 joules. Por lo tanto, esa es la cantidad de energía que yo le mandé al sistema para ser transformada a calor. Y es por eso que Ya, estamos viendo los distintos cambios de sí, estado. perfecto. Ahora me ¿Ya? acordé, sí, Ok. sí. Gracias. Entonces, sí, está bien. Entonces déjame borrar eso, borrar todo, y ahí dejo de compartir eso. ¿Ya? Tenga cuidado, sea hábil, ¿ya? Si la masa está en gramos, usted sabe que un gramo son 10 elevado a la menos 3 kilogramos, o que un kilogramo son 1000 gramos, ¿ya? Recuerde lo relacionado con esa celdita, con esos resortes, no es que yo le haya inventado, ¿ya? Sino que eso para mí validaba el hecho de que porque el calor es considerado como una forma de energía desordenada, es porque la celda se mueve, y los electrones libres que se llaman saltan de una celda a otra, y es por eso que cuando se transfiere calor a estas barras y yo pongo el dedo para acá, el calor está siendo transferido y yo me quemo, ¿ya? Entonces, de alguna forma,
el experimento relacionado con la dilatación me validaba esta forma de energía desordenada. Tenga presente lo correspondiente al calor por radiación, ¿ya? Delta Q es igual a delta T por el área, por la emisividad, la constante sigma y por T a la cuarta, donde también tiene que tener de que la temperatura Kelvin es la temperatura Celsius más 273,15. Los problemas que usted tiene que desarrollar en una hojita, ¿ya? Son relativamente cortos, pero tenga cuidado con los cambios de unidades, ¿ya? Aprovecho de indicar, ¿no es cierto?, de que toda la primera parte introductoria, eso es como ya, o sea, es cuando hablábamos del mega, del kilo, del giga, ¿no es cierto?, por si que le aparece algo así que dice m joule, megajoule, ¿ya?, 10 elevado a 6 joule, ¿ya? Eso queda como algo previo que tuvimos que ver, que lo estamos usando en nuestras unidades de lo que es calor, por ejemplo, ¿ya? Vuelvo a insistir el hecho de que la energía cinética proviene de un trabajo, o sea, hay algo que hizo acelerar un cuerpo y generó que se esté moviendo, y a eso se le llama energía ordenada. Pero el calor, ¿no es cierto?, dado que si yo pudiera mirar internamente y veo las celdas cómo vibran de un lado a otro, estos saltos de electrones, es por eso que se relaciona con una forma de energía desordenada. Aplicaciones que tiene lo que es el hecho de transmitir la energía calórica a través de un material. Me refiero a lo que es la parte esta de la conducción del calor, el termopanel, ¿no es cierto?, a través de las paredes, ¿no es cierto?, los sólidos son estas vibraciones que pasan a través del material, lo de la convección, ¿no es cierto?, que la fuente de calor calienta esta porción de fluido, pero como se calienta y es menos densa, sube y automáticamente se genera este viento, esta corriente de convección que explicaba el movimiento de lo que era la hélice, ¿ya? También yo hice una equivalencia de una división entre 2 alfa para poder averiguar, ¿no es cierto?, cuánto se dilataba más un material con respecto al otro, ¿ya? Si alguien dijera, oiga, pero ¿para qué explicó lo relacionado con lo alfa? Si hay una tablita ahí, es que, chiquillo, la verdad, lo relevante de esto es un video que yo no lo tengo grabado cuando lo hacía en la sala de física, pero sí que aparece en YouTube, en la cual muestra, ¿no es cierto?, que la aguja está saltando, me valida estas celdas que vibran, ¿no es cierto?, de que la aguja, ¿no es cierto?, va por un lado y después se devuelve, o sea, que cesa, ¿no es cierto?, y toda como que la celda queda nuevamente en lo que es equilibrio, y valida un montón de cuestiones de las que ya no voy a volver a repetir, pero bueno, se refiere a esas cosas que yo estaba indicando, ¿ya? Entonces, son las 15 horas. Si hay alguna duda, alguna consulta, usted me dice. A las 15:15 se libera ese cuestionario, ¿no es cierto?, que dice por acá, déjeme ver dónde está, acá. Voy a volver a la unidad número 1. Recuerde, para el certamen del miércoles, a las 14:15 horas, le di 15 minutos más, usted le hace clic aquí, acá abajito, pero a las 15:15, si usted quiere ingresar a este cuestionario de prueba sin nota, o sea, le va a entregar una nota, pero es para que usted vea que le pone enviar, o se terminan los 5 minutos y le entrega al tiro la nota, ¿ya? Donde yo esto lo voy a borrar, porque si no lo borro, dentro de el registro de nota, me va a aparecer cuestionario de prueba sin nota y va a tener la evaluación, tengo que borrarlo, ¿ya? No lo dejo más tiempo, a pesar que lo dejé 15 minutos, es porque si alguien entra a las 15:25, también va a tener los 5 minutos, pero si alguien entra a las 15:29, como a las 15:30 se cierra, va a tener 1 minuto para poder desarrollar. Entonces, frente a eso, alguien podría decir, oiga, profe, ¿y por qué dejó el certamen justo a las 14 horas, ¿ya? Y no le dio como un poquito más de tiempo. Bueno, es por eso, ¿no es cierto? Yo les decía que lo dejé para las 15, perdón, a las 14:15, primer certamen, lo voy abriendo. Ya se está como poniendo medio lento esta cuestión. Pero ahí dice, pues se fija, este cuestionario se abre el miércoles a las 14:15.
y se cierra a las 15:15. O sea, de las 14:15, ¿no es cierto?, hasta las 15, perdón, a las 15:05, hay 50 minutos. Yo dejé que si alguien entra a las 14:20, va a tener los 45 minutos para responder. Pero si alguien entra a las 15 horas, no, pues esta cuestión va a tener 5 minutos para responder, pues, ¿ya? Llegó tarde el certamen, si esa es la idea, ¿ya? Pero yo no les puedo dejar todo el día, porque si alguien terminó el certamen, después le va a pasar las preguntas, las respuestas a otra persona, y la idea es que usted trabaje de forma personal, ¿ya? Así que es por eso que uno limita el tiempo a que no sea una cosa exagerada y usted esté justo con el tiempo y no le sobre lo que es el tiempo, ¿ya? Entonces, chiquillos, hacemos el recreo como lo hacíamos siempre, pero usted en el recreo a las 15:15 va a poder dar ese certamen de 2 o 3 preguntas, ya no recuerdo mucho, ¿ya? Pero no vuelva a entrar porque yo, ¿no es cierto?, a las 14, a las 16:20 tengo que entrar con otro curso, ¿ya? Si hay alguna duda, alguna consulta, mándenme un correíto, le responderé de alguna forma para lo que es el miércoles. A las 14:15 se lidera, ¿no es cierto?, lo que es la primera evaluación. A las 15:05 se cierra. De ahí viene el recreo, que era como media hora, ya hasta las 3:30, pero la verdad es que con respecto a los ánimos que pueden presentarse luego del certamen, la idea es dejarles libre para retomar después para la próxima semana. La próxima semana, el lunes, es feriado, parece, ¿cierto? El 12 de octubre. Parece que sí, sí, Así profe. que perdemos, así que nos estaríamos retomando para el siguiente miércoles. Ya, pero como le digo ahí, tranquilo, Ya. yo por eso quise adelantar con la parte de fluido un poquitito, ya, a la manera de que, bueno, si tiene alguna duda, hágalo ver, me dice, ya, yo voy a dejar, ¿no es cierto?, ahora ya la sesión de la clase de hoy. Eh, si tuviera alguna duda, como le digo, me dice, pero le sugiero que se prepare para el certamen. Tenga una hojita con la fórmula, con las constantes, la calculadora, su lapicito ahí para hacer los cálculos y responder de la mejor forma para que les vaya bien y parta más o menos tranquilo con lo que es la asignatura. Si a usted no le va bien, no deje la asignatura, porque vienen los trabajos grupales como evaluación, donde, bueno, el trabajo en equipo privilegia el hecho de que a lo mejor si alguien sabe más que o le pega más que su compañero, lo puede apuntalar, lo puede ayudar un poquitito a la manera que no se venga abajo, ¿ya? Así que hay que ser justo, o sea, si usted no ha pescado mucho esto, ha estado con el celular, porque de repente yo digo, Juan Pablo, y no pasa nada, o sea, hay que también entender de que exige de que usted se prepare para estas cosas, o sea, me gusta decir las cosas de frente. Tampoco es una cosa exagerada, así que bueno, espero los mejores resultados de ustedes, ya es como el curso que más me gusta hacer clases, será que a mí me gusta esta parte de calor y onda, porque es la física aplicada, así que no me defraudo en ese sentido, todos que se saquen buena nota. Eso, chiquillos. Ya, profe, esté bien. Ya, pues, Cuídense. cuídense, ya, nos Gracias, vemos profe. ahí. Chao, profe. Ya, Gracias, ya. cuídese. Chao, igual. Chao, profe. Chao. Chao, chao.